hay que tener bien claro que cuando se dan situaciones como estas es fundamental que se presente un nuevo presupuesto. Es decir, el presupuesto se presentó en el mes de diciembre del año pasado. Ese presupuesto no contaba con una contingencia como la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, lo lógico es que a estas alturas ya se haya presentado al Congreso Nacional un nuevo anteproyecto de presupuesto con nuevas disposiciones presupuestarias. No podemos seguir pensando que en términos legales, en términos formales, vamos a utilizar el presupuesto que estaba vigente y que se aprobó en el mes de diciembre de este año. Así es que eso es fundamental. Yo creo que hay que urgir, la ciudadanía tiene que urgir a la Secretaría de Finanzas y al gobierno en general para que presenten un nuevo anteproyecto de presupuesto para el resto del año, porque de esto va a depender un poco, nos va a dar más certeza de qué es lo que podemos esperar en términos de políticas públicas de cara a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y si el Estado ha perdido la capacidad de recaudar, ya el endeudamiento está llegando a una cifra impagable, ¿de dónde más puede echar manos para recursos? Sí, ese es un elemento fundamental, fíjate. A diferencia de otros países, Honduras únicamente puede financiar su presupuesto con tributos. Prácticamente el 95% del presupuesto nacional se financia con impuestos, con tributos. A diferencia, por ejemplo, de Venezuela, de México, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Ecuador, que tienen gas, ¿verdad? Que tienen petróleo, que tienen otros. Para el caso, en México, solamente el 60% de su presupuesto se financia con impuestos, ¿no? El 40%, casi la mitad, se financia con temas de petróleo y otros elementos que vende el gobierno. Entonces, en el caso de Honduras no es así. Por lo tanto, ante la caída fuerte que están teniendo los impuestos en este momento, la única forma en que se puede financiar el presupuesto es con impuestos, pero futuros, que es con deuda, ¿verdad? Cuando vos sacás un préstamo, lo que estás haciendo es poniéndole impuestos a tus hijos, ¿no? Tus hijos van a tener que pagar más impuestos para poder pagar esta deuda que estás contrayendo el día de hoy. Eso no es malo, siempre y cuando esa deuda se utilice de manera eficiente, de manera que puedas generar más riqueza con esa deuda y que tus hijos que van a tener que pagarla, que las futuras generaciones que tengan que pagarla, tengan más dinero para pagarla, ¿verdad? Entonces, el problema está en cómo la vamos a utilizar, ¿no? Hasta ahora, el Congreso Nacional, al comienzo de la pandemia, autorizó al gobierno para que se endeudara en 2.500 millones de dólares, 60.000 millones de lempiras más. Hasta ahora el gobierno ha firmado proyectos de deuda por aproximadamente unos 1.100 millones de dólares, es decir, menos de la mitad. Va a tener que seguir buscando quien le preste dinero. La situación está compleja fuera de aquí del país en este momento, ¿verdad? La tasa de interés mundial ha subido y prácticamente todo el mundo está buscando financiamiento. Entonces no es fácil, pero va a tener que trabajarse en eso y sobre todo, repito, y hay que hacer mucho hincapié en esto, hay que utilizar bien esta deuda, porque más bien puede convertirse en un remedio peor que la enfermedad si la utilizamos mal. Y en medio de toda esta pandemia y esta crisis económica y humanitaria que vivimos los hondureños, los políticos se han incrementado a 60 lempiras por cada voto de los procesos electorales. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, yo no sé si esto sea realmente una decisión correcta, ¿verdad? Me parece tirado de las mechas que en una situación como la que estamos viviendo, en lo que tenemos que concentrarnos en ver cómo come la gente mejor. Y yo no quiero denostar la democracia es importante, pero hay formas inteligentes de hacer que la gente participe en el proceso democrático, en las elecciones, y no necesariamente que tenga que ver con incrementar la deuda política en el país. Esto no es democracia, porque la democracia es la participación de todos los ciudadanos. Y el argumento de los políticos dicen la democracia no tiene precio, es cara, pero ¿se puede hacer esto en medio de la crisis que vivimos? No, es que yo creo que en todo hay que buscar formas inteligentes de salida. Y yo francamente no creo que incrementar el precio de los votos en este país sea una forma inteligente y de dar más democracia y más participación. ¿Le falta inteligencia a los políticos? Yo creo que faltan formas inteligentes de resolver los problemas, ¿verdad? Lo que hay que sentarse es a pensar cómo resolverlo, ¿verdad? Hay muchos países que lo han hecho de manera sencilla y se tiene mayor participación ciudadana sin necesidad de gastar más dinero.